Bueno, hola a todas las personas que se están conectando una vez más con la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a otra emisión de Estudiantes con la Editorial, esta vez en el marco de la primera jornada virtual del libro universitario. Para el tema del día de hoy, El diablo en la literatura, como podrán ver en pantalla, me acompañan dos personas. Uno, el profesor Jorge Iván Salazar Muñoz, abogado y filósofo de la Universidad del Rosario y miembro del grupo de literatura UR, y que viene en representación de este grupo que siempre nos ha acompañado en estas jornadas y sesiones de la editorial. Bienvenido, profesor. Gracias, Laura, muy amable. Bueno, y también me acompaña Diego Garzón Forero, coordinador del área de difusión de la editorial de la Universidad de Rosario, y que nos estará también acompañando en esta pequeña conversación sobre la muerte y la literatura. Diego, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola Laura, hola Jorge, muy feliz porque tenemos a Jorge en una de estas sesiones de literatura y pues no sé, muchos egresados de los que somos de la Universidad del Rosario hemos conocido a Jorge en primeros semestres y pues un placer estar con el profesor acá y que nos regale este tiempito para que nos regale. Es que este hombre sabe un montón de cosas, o sea, ya es darle la palabra para que nos dé todo ese conocimiento. Yo creo que lo interesante también es que, bueno, esta es la tercera emisión que tenemos con el grupo de literatura UR en estas jornadas virtuales del libro, pero lo interesante es que eventualmente muchas personas nos han escrito y nos han preguntado por el profesor Jorge Iván Salazar, porque pues tienen de conocimiento un poco el labor y el trabajo y el aporte que hace en esas pequeñas tertulias y conversaciones sobre distintos temas y géneros. Entonces, pues tenerlo en una emisión más, pues es muy interesante, sobre todo con este tema tan particular del cual yo en lo personal desconozco casi muchas cosas. Entonces, nada, pero antes de iniciar con nuestra conversación y darle el espacio a nuestro invitado del día de hoy, te recuerdo a todas las personas que se están conectando a través de nuestro canal de YouTube, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. Ahí pueden dejar sus comentarios, sus recomendaciones, sus preguntas sobre el tema del día de hoy. También la idea es que ustedes puedan participar a lo largo de toda esta conversación y que nos sugieran otro tipo de temas e invitados que les gustaría tener en este espacio de editoriales de Estudiantes con la Editorial. Ahora sí, yo creo que pues damos inicio específicamente a esta conversación y pues me gustaría iniciar preguntándole al profesor de dónde salió este tema tan particular de la muerte en la literatura, porque es algo pues creo que muy interesante y muy impactante desde el título. El diablo. El diablo en la literatura. El diablo. Yo creo que el diablo, de todos modos, es como esas figuras fascinantes que están por ahí no solo para la literatura, sino para cualquier tipo de arte, porque debe ser como el villano por excelencia, ¿no? Es como el guasón, pero llevado a nivel metafísico. Y un buen villano es necesario para que haya una buena historia, de todas formas, ¿no? Sí. Entonces, claro, el problema del diablo es que está íntimamente ligado, a mi juicio, a la tradición católica, específicamente, ¿no? Aparecen algunos textos en la Biblia, ahí en el Antiguo Testamento algunas referencias a Lucifer, Satanás. Por lo que yo siento en la antigüedad, los diablos de un pueblo eran los dioses del pueblo enemigo, fundamentalmente. Entonces uno tenía sus propios dioses de la tribu y sus diablos claramente pertenecían al mundo del enemigo, pero el cristianismo, al querer ser una religión universal, convirtió al diablo ya en un adversario no de mi tribu, sino de todo el género humano, de alguna forma. Normalmente se le ha reconocido como, desde el punto de vista teológico, como una especie de tentador o algo por el estilo. Se le representa con dos lenguas para indicar que que habla chévere, digámoslo así. Entonces, un poco la elaboración literaria depende de la época, depende del autor, depende de las tendencias, pero yo creo que, por lo que puedo haber leído, diablos hay de todos los estilos posibles, desde los diablos más, digamos, salvajes y básicos, ¿no? Asesinos a sueldo, una cosa por el estilo, sin demasiada profundidad, hasta diablos supremamente sofisticados, que son los que resultan casi siempre más interesantes, digamos, desde el punto de vista literario.
pasando por tal vez la idea que me parece más interesante y más linda, que es la del diablo pues como un seductor de alguna forma. Creo que es de las más provechosas para la literatura, pero ha habido todo ese campo grandísimo de versiones de esa especie de adversario, ¿no? Ahora, para entrar en textos concretos, pues yo creo que uno de los clásicos tendría que ser la Divina Comedia de Dante. El problema que Dante trata es el tema de la ubicación del diablo, espacialmente, digámoslo así. Y toma una vieja leyenda que es la leyenda de Lucifer. La palabra Lucifer entiendo que significa el que lleva la luz o el que porta la luz, y curiosamente se relacionaba era con el planeta Venus. El planeta Venus que tiene esa peculiaridad de que en las mañanas es la luz más brillante por oriente y por la tarde se pone por occidente. Entonces, a partir de ese movimiento extraño del planeta, que es estrella de día y de noche al tiempo, bueno, al tiempo no, en el curso de un mismo día lo podemos ver a lado y lado, salió esa idea de un ser de luz que quería colocarse en el lugar del dios Sol, y al cual el Sol lo precipita al infierno. Para nuestros antiguos, el infierno siempre quedaba del lado del occidente, porque era el lugar por donde se pone el Sol. Entonces esa era la bajada al infierno, así que Lucifer se convierte en Satanás cuando desciende por el lado de allá, y es Lucifer cuando viene de este lado. Entonces hay esa cosa rara, digamos, casi que atmosférica, de alguna forma. Y Dante cogió esa idea, pero la complejizó muchísimo, porque imaginó a un Satanás que cae precipitado desde los cielos y choca contra la tierra y se incrusta en todo el centro de la tierra, y está ahí atrapado, digamos, eternamente, de alguna forma. Es como una especie de antítesis de Dios. Entonces, si Dios es la Trinidad, el Satanás de Lucifer tiene 3 caras, todas abominables. Pertenece, digamos, al terreno de los satanases abominables y feos, pero le queda algo, y es la tristeza. Entonces tal vez eso lo redime un poco. El Satanás de Dante lo vemos llorando. Yo creo que es muy interesante, algo que me gustaría que el profesor ampliara un poco para todas las personas que se están conectando, es un poco esas diferentes representaciones que se dan del diablo en la literatura, sobre todo porque, como bien lo mencionó el profesor, pues uno siempre tiende a ligar el tema del diablo, el tema del infierno con la religión y, digamos, con esta parte del catolicismo, pero eventualmente uno también tiene como muy presente ese tipo de representaciones que se dan en otro tipo de culturas, en otro tipo de literaturas, y eventualmente como, digamos, a partir de esta noción del mal, del bien, del plano terrenal, del plano pues que va más allá de la muerte, pues empieza a plantear un poco este rol del diablo, y eventualmente pues del más allá, y de la representación de quién podría pues digamos estar ahí en medio dentro del mal y el bien. Entonces no sé si quisiera el profesor ampliarnos un poco sobre esas diferentes perspectivas que se dan desde otro tipo de culturas, desde otro tipo de literaturas, otro tipo de representaciones que dan cuenta específicamente de este personaje. Bueno, yo estaba pensando en literatura occidental, pero en distintos momentos, digamos. Si hay diablos en el Islam, por supuesto que hay diablos, y hay infiernos. De hecho, normalmente el Islam tiene un lugar en el infierno para los cristianos. Dante tenía un lugar en el infierno para los musulmanes. Pero es en la literatura occidental donde yo creo que se ha movido más la figura de alguna forma. Tenemos este diablo dantesco, triste pero malévolo de alguna forma, y que reina en un infierno que esencialmente pues es una prisión terrible, ¿no? Con castigos, almas atribuladas y torturadas. Algunos han dicho, Schopenhauer creo que dijo alguna vez que el infierno era la parte que uno mejor leía de la Divina Comedia, por el hecho de que se parecía tanto a la tierra.
eh, al paso que el cielo pues era una cosa compleja que nunca hemos experimentado, pero el infierno sí se parece a cosas que hemos visto acá. Sin embargo, ese diablo que yo creo que es como de la tradición del diablo castigador perverso, eh, se pasó a otros demonios en literatura que a mí me parece que pueden ser más interesantes. Yo pienso ahora en John Milton, el famoso poeta inglés. Milton quería hacer una cosa extrañísima, quería renovar la épica, como el género épico. Las historias de batallas y de guerras y cosas por el estilo, un poco la Ilíada. Es posible que le estuviera pensando en la Ilíada y en esos antiguos poemas de guerra y de epopeya, pero al mismo tiempo era muy creyente, entonces él quería hacer una fusión que es muy loca entre la Ilíada y la Biblia, que es muy loco. Entonces creó en el Paraíso Perdido creó la idea de un enfrentamiento entre Dios, las huestes de Dios y las huestes del diablo. Entonces, en vez de Troya y Grecia, tendríamos como una especie de guerra cósmica entre ejércitos de Dios y ejércitos del diablo. Que es muy rara también, ¿no? Es muy rara esa mentalidad. Bueno, yo voy a hacer aquí un paréntesis para hablar algo de la Ilíada. Algo que a mí siempre me perturbó. Yo la leí de niño y creía haberla leído muy mal porque cuando por supuesto sabemos por cultura general que es la historia de la guerra de Troya en torno a las murallas de Troya entre griegos y troyanos. Sabemos que la escribió Homero, un griego, y que por tanto la lógica del asunto es que uno apoya a los griegos y uno en general apoya a los griegos y quiere que se tomen la ciudad. Pero cuando en las últimas partes del texto muere Héctor, el defensor de Troya, yo al menos me sentí profundamente conmovido y triste y no entendía porque pensaba que me había equivocado completamente. Es decir, ¿cómo es posible que uno se identifique con el enemigo, ¿no? En literatura no es fácil. Pero después me di cuenta de que no había sido el único y de que muchos lectores han tenido esa misma impresión. Homero crea un enemigo tan humano, tan generoso en muchos aspectos que uno se entristece incluso con su muerte, ¿no? Al final, un maldito Aquiles porque vino a matar a ese tipo. Lo curioso de Milton es que hizo lo mismo con el diablo. Es rarísimo, porque uno puede entender que Homero lo hubiera hecho con los troyanos, al final eran pares, digámoslo así, pero para una persona con formación cristiana, la diferencia entre Dios y el diablo es enorme, y sin embargo Milton creó un diablo esencialmente simpático, digámoslo así, no simpático en el sentido en que tenga sentido del humor, no lo tiene para nada, sino simpático en el sentido en que uno puede como lector decir, uy, chévere este diablo, porque lo presenta como una especie de eterno rebelde, algo por el estilo, ¿no? Y uno simpatiza con los eternos rebeldes, ¿no? Como este tipo. Yo recuerdo que Gilbert Chesterton, un gran autor inglés, alguna vez dijo que todos nos conmovíamos ante la historia de un hombre que solito se enfrenta a 3 o a 4 tipos. Lo podemos ver en la calle y uno dice, uy, cásqueles, no, pégueles. Así lo casquen a él, pero uno dice, uy, el tipo tiene coraje. Y en el caso de Milton uno tiene esa experiencia porque uno sabe que el diablo va a perder, ¿no? Uno lo sabe desde antes de leer el poema, uno sabe que va a perder, pero uno le hace fuerza, ¿no? Curiosamente Dios no es el villano, pero Dios es un tirano, ¿no? Y el diablo es el adversario del tirano, el que está ahí casi que por la libertad. No sé si Milton llegó a a tener esos pensamientos tan raros, pero sea lo que sea, creó un diablo que parecería
estar luchando por su libertad, la libertad de su gente y la libertad del género humano frente a un tirano más o menos horripilante que es Dios. Entonces cambió totalmente la versión del diablo, ¿no? Chévere, chévere. Jorge, yo le quisiera preguntar, bien, sabemos que hay muchas formas de representar el diablo, algunos más simpáticos que otros, de pronto unos más, más que están más acordes a lo que uno es, donde uno podría entrar a empatizar con estos, pero me gustaría saber de pronto un diablo que diera miedo, o sea, que terror, que la gente lo leyera y eso generara de pronto algo indescriptible en la gente. No sé si de pronto algo contemporáneo, de pronto algo, incluso pensaba de pronto en el diablo de la Biblia. No sé si la Biblia puede ser de pronto un libro literario, pero podría ser algo que diera mucho terror, que diera mucho miedo, porque creo que el diablo también representa eso, los miedos básicos de la humanidad para los cristianos, para el catolicismo específicamente. De pronto, ¿usted qué conoce ahí de un personaje de esos diablos que estén representados que dirá mucho miedo? Bueno, mi favorito es de un cuento largo de un escritor poco conocido galés, Arthur Machen, de la primera mitad del siglo XX. Machen era muy seguidor de Poe por un lado y por el otro lado de Robert Louis Stevenson. Y además un hombre de una cultura fantástica, una cultura clásica enorme. Entonces escribió este cuento que se llama El Gran Dios Pan. Es un cuento que recuerda mucho Jekyll y Hyde de Stevenson, tal vez ustedes lo recuerdan, la idea del médico que crea una pócima y se convierte en su... es muy similar, está muy influido por esa idea de Stevenson. Pero en este caso es una chica que es sometida a una operación en su cerebro, y esa operación le permite ver como una especie de realidad detrás de la realidad, suponiendo, digamos, que nuestra realidad fuera como una especie de velo, y que detrás de ese velo hubiese una realidad más fuerte. Kant llamaría un nomen o una cosa por el estilo, como llegar a ver la realidad cara a cara, que eso se llamaba quitar el velo de Pan, de alguna manera. El gran dios Pan me parece que es súper clave en la creación del diablo, digamos, en la creación física del diablo, en el aspecto físico del diablo, porque esto es hipótesis mía. Creo que cuando el cristianismo trató de representar al Dios, a Jesús, al diablo, a la Virgen, no tenía modelos bíblicos. Si ustedes revisan los evangelios no hay descripciones. Entonces tuvieron que tomar modelos griegos. Y el diablo en realidad el diablo es el gran dios Pan de los griegos, que es un dios campestre de la zona de la Arcadia. Tiene los pies de cabra, huele mal, porque es una cabra, tiene la barbita de chivo, cuernos, es decir, es el diablo nuestro de alguna forma. Sí. Y fue cristianizado desde ese punto de vista. El cuento de Machen, a mí me parece pavoroso porque Machen era lo suficientemente artista como para no hacer descripciones gruesas. En el cuento nunca vemos a Pan, nunca. La chica lo único que ve es una sombra, pero la sombra es tan aterradora por no humana que ella enloquece. Y después va transfiriéndole de hecho, la idea sería que, los medievales tuvieron eso, la idea de los incubus y de los sucubus, que eran seres mitad diabólicos, mitad humanos, que nacían del contacto entre una mujer y el diablo. Contacto que normalmente se da en los sueños, pesadillas, cosas por el estilo. Entonces, en el cuento de Machen, esta chica que tiene esta digamos, en relación con operación a la que le someten, ella entra en contacto con el mundo de Pan, es decir, con el mundo del diablo, y queda preñada, y de ahí en adelante salen seres absolutamente hermosos, porque son casi siempre mujeres, que pena Laura, pero son hijas los que tienen,
Y esas hijas son unas mujeres hermosas, pero al mismo tiempo totalmente perversas, porque todas son las hijas del diablo. El cuento me parece aterrador por lo que no vemos, no por lo que vemos. Hay otras versiones del diablo, por ejemplo, en la literatura de terror, pero me parecen triviales porque lo muestran y mostrar algo es ya perderle un poco el miedo. Totalmente de acuerdo, incluso algo que, bueno, ahorita que estábamos hablando del tema de la representación físicamente del diablo, como que también se me vino mucho en la cabeza, sobre todo por esta tradición del tema religioso y eventualmente por esta, digamos, transmisión y representación del mal. Es eventualmente incluso como a veces nosotros a través, por ejemplo, a mí me gusta mucho el arte, entonces recuerdo incluso cuando uno va de pronto a las iglesias, a estos grandes museos, como eventualmente también los artistas representaban el diablo y sí tenían, digamos, como esa imagen muy de cabra, muy con barba de chivo, una persona con cachos, con ojos rojos, con facciones supremamente marcadas. Y creo que un poco lo que menciona el profesor es muy cierto, cuando uno tiene la representación y la imagen presente, independientemente de que tengan unos matices y unos rasgos muy definidos y que puedan ser particulares y de pronto relacionados con cierto tipo de especies como las cabras, que pueden tener de pronto también otro tipo digamos, de connotación del demonio, que de por sí tienen mal olor o que tienen mal aspecto, pues dejan de perder un poco el sentido y de pronto no cumplen tanto la función de pronto de dar una imagen contundente frente, pues, eventualmente a los creyentes. Entonces creo que es muy interesante tener esa imagen y esa representación de estos cuentos y esta literatura, de que no necesariamente recurre a la imagen tradicional del diablo con patas de cabra, con cachos, con ojos rojos y facciones supremamente marcadas, sino que dan cuenta de otro tipo de representaciones que a veces se asemejan un poco más a los miedos que incluso nosotros tenemos en esos sueños, en ese tipo de decir conocido, es lo que más nos genera, digamos, como un tipo de miedo y de poco control. Yo quisiera que ya para ir terminando con esta pequeña conversación, el profesor nos compartiera, no sé, otro tipo de conclusiones, de consideraciones específicamente sobre esta representación del diablo en la literatura. ¿Cuál es el valor, más allá de pronto del teológico que puede tener en ciertas culturas, de este tema representativo y de prácticamente civilización que podría tener en algunas religiones? ¿Cuál sería otro tipo del objetivo que cumpliría esta representación eventualmente en la literatura? Pues yo creo que literariamente desde los griegos, para que una historia fluya, uno necesita del protagonista y el antagonista. Y el diablo puede ser un gran antagonista en muchos casos. Entonces, Laura, eso sí depende mucho del autor y de lo que el autor quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, tomemos el Fausto de Goethe. Ahí aparece Mefistófeles, que es una de las versiones del diablo, y aparece como seductor. Muy diferente este diablo, digamos, aterrador, o el diablo entristecido de Dante. Todo depende todo depende de lo que el autor quiera hacer, y por eso esa figura es interesante, porque tiene todos los valores que uno pueda darle. Yo estoy pensando en uno de mis diablos favoritos de la literatura, de una obra que se llama El Maestro y Margarita, una obra rusa, prohibida durante años por el mundo soviético. Este es un diablo totalmente humorista, pero totalmente humorista. De hecho, esta novela, las primeras partes de esta novela dieron pie a una canción famosa de los Rolling Stones que se llama Simpatía por el Diablo. Y es porque el diablo es demasiado simpático. Y en este caso, la figura diabólica está siendo utilizada como una crítica al mundo soviético comunista, una crítica absolutamente devastadora porque es humorística. Es un diablo que entra y se pone de Ruan a Moscú durante 3 días, acaba con todo. Tal vez mi escena favorita, de hecho creo que una de las favoritas en donde aparece el diablo, es que se presenta como un mago
y se presenta en un gran teatro de Moscú, y entonces van todas las autoridades comunistas y ese tipo de cosas, y empieza a hacer trucos de magia, y esos trucos de magia involucran, por ejemplo, que aparezca dinero por todas partes, y que aparezca, que el escenario se convierta como en una especie de almacén de modas femenino súper sofisticado. Entonces, mientras los hombres van a pelearse el dinero, las mujeres van a pelearse la ropa, y el diablo está sentado mirándolos y dice, bueno, a pesar del comunismo, esta gente en Moscú sigue siendo la misma cosa, ¿no? Sigue, es decir, están es por la plata, por la moda, por lo... es obvio que la prohibieron, tenía que ser prohibida. Entonces yo creería que la ventaja de la figura del diablo en cualquiera de sus versiones, Satanás, Mefistófeles, Belcebú, el Señor de las Moscas en el libro de William Golding, depende mucho de la función que quiera asignarle el narrador de turno o el poeta de turno, y pues insisto, para mí eso literariamente es increíble, ¿no? Porque uno tiene ahí una arcilla que puede hacer con ella lo que quiera, ¿no? Desde el terror hasta el humor, pasando por cualquier cantidad de cosas. Yo recuerdo que C.S. Lewis, el autor de Narnia, tal vez ustedes lo recuerdan, las crónicas de Narnia, tiene unas cartas del diablo a su sobrino que son extremadamente divertidas, y ahí Lewis está usando al diablo como una crítica a la burocracia estatal. De hecho, las cartas eran unas cartas que mostraban la enorme burocracia del mundo infernal y el desespero del diablo por esa burocracia. Entonces, sí, creo que es como una especie de lienzo en blanco en donde uno puede pintar lo que quiera. Por eso a veces resulta más seductor que la figura de un santo, de un dios. Tiene un montón de aristas, este diablo tiene que estarse moviendo por todo lado, creo que representa todo lo que tenemos la humanidad también en nuestras partes de pronto menos visibles, más oscuras, más escondidas. Uniendo con lo que dice Jorge y lo que decía Laura, su comentario anterior también, y ya para ir cerrando y terminando, creo que es una figura que nos sirve un montón para mostrar esos miedos, esas dificultades que tenemos en todos los tiempos. O sea, los mismos problemas que tengo yo en este momento no se comparan con los problemas que tengan las personas a finales del siglo XIX o por ahí en el siglo XV. Son problemas totalmente diferentes, pero que es una figura que nos sirve para poder mostrarla, ejemplificarla e incluso hacer reflexión sobre eso. Yo pensaba entonces, listo, si uno piensa en el diablo actualmente, para muchas personas, ¿qué es el diablo actualmente? Trump puede ser el diablo perfectamente, o sea, trayéndolo más al nivel político, a nuestro día a día. El profesor Jorge nos da el ejemplo de pronto una crítica a lo que era el sistema comunista, pero por ejemplo actualmente podemos ver un montón de cosas que podríamos estar criticando con esa misma figura. No sé si Jorge, usted tenga de pronto algún libro de literatura un pronto más centrados hacia estos años, en donde se pueda coger más bien que cojan esa figura de diablo para mostrar de pronto situaciones políticas, diferencias sociales, desigualdades sociales, que creo que ahí es donde se puede meter esa figura para mostrar muchas problemáticas sociales que existen en el mundo nacional, regional, mundial. Eso aplica para todo lado. Bueno, la que se me ocurre ahora es una novela no muy buena, pero que dio lugar a una serie de películas de Hollywood, que es El Anticristo, de Sam Omen. Uh-huh. No es la mejor novela que yo haya leído sobre el diablo, pero de alguna forma es relativamente contemporánea, y creo que la idea de esto era que el diablo, al nacer en un ambiente sofisticado norteamericano, de embajadores y cosas por el estilo, el anticristo, porque en este caso más que el diablo es el anticristo, estaba gozando de un poder especial, porque eso es lo que domina hoy en día el mundo, digámoslo así. Dentro de esa, yo pienso que este era un libro como entre la Guerra Fría, y entonces tiene sentido dentro de la Guerra Fría. Digamos que nos está haciendo falta una novela contemporánea sobre el diablo,
porque yo diría, Dieguito, que no solo se trata como de nuestros miedos, sino también los objetos de deseo, que me parece que es mucho más interesante, porque ese es el verdadero seductor, digámoslo así. Si yo tuviera que crear un diablo, lo haría seductor, no. Bien, sí. Sí, lo haría seductor y probablemente lo convertiría en una estrella de rock o de cine o en un futbolista. Y un diablo futbolista sería maravilloso, dominando el mundo a través del fútbol, digamos. Buena idea, buena idea. Hay ideas para alguien que quiera escribir. Sí, De acuerdo. sí, las regalo ya que yo no lo voy a hacer. De acuerdo, yo creo que, bueno, lastimosamente el tiempo ya se nos acabó. Yo creo que igual la conversación y el tema estuvo muy interesante. Creo que igual esto es un poco una abrebocas de eventualmente lo que tratan ustedes como grupo de literatura de la Universidad del Rosario. Ustedes también comprenden distintos géneros, distintos cuentos, distintos poemas que en medio de una tertulia y un pequeño grupo pues empiezan a generar opiniones, comentarios que creo que son muy interesantes y provechosos, sobre todo para que uno también pues amplíe un poco la idea y de pronto el conocimiento que tiene sobre distintos temas, distintos autores y distintos géneros literarios. Entonces creo que el tema del diablo en la literatura es buenísimo y pues nada, le agradecemos al profesor Jorge Salazar por acompañarnos en esta sesión. A Diego también le agradezco por participar y por hacer parte de esta pequeña discusión. Y antes de cerrar con esta misión, yo quisiera recordarle a nuestros seguidores que si se perdieron algo de esta misión o quieren revivir esta u otras sesiones que tenemos con el grupo de literatura UERE, recuerden que pueden visitar nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, en donde encuentran pues toda la información de las distintas sesiones que hemos desarrollado con este grupo de literatura. Recuerden que esta sesión del Diablo en la Literatura estuvo a cargo del grupo estudiante de literatura UERE y que también los encuentran en Instagram, Facebook y Twitter como literatura UERE. La idea es que ustedes también se puedan acercar, puedan preguntar. No sé, profesor, si también aprovechamos este momento para que usted nos cuente un poco de este grupo de literatura y cómo los estudiantes y las personas interesadas podrían participar en estos encuentros que ustedes, incluso a pesar de, pues, de este tema de la pandemia y de la virtualidad, siguen generando semana y mes a mes. Pues Laura, la verdad es que el grupo no me pertenece, yo no lo armé ni tengo control sobre el grupo. Yo soy invitado, finalmente, que me parece fascinante porque pues no soy profesor de nada ahí, ¿no? Solo soy un lector más. No, digamos que el problema mío es que yo a estas alturas no tengo ni siquiera celular, nunca he usado. Tengo el computador porque no hubo más remedio. Y lo único que sé del grupo es llegar por Facebook, pero sé que en las otras redes sociales el grupo está y está activo y creo que es la forma de conectarse. Sí. La única que yo conozco es la de Facebook porque es la única red social que yo tengo realmente. Lo que estamos haciendo son las reuniones vía Zoom los martes por la tarde. Uh-huh. Sí, pues nosotros incluso tuvimos la oportunidad de nuestra última sesión tener a Daniel de Asa, que es uno de los fundadores del grupo de literatura. Él igual ya nos compartió en las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, y pues también nos comentó esta oportunidad y esta posibilidad de que tienen estudiantes de la Universidad de Rosario, funcionarios, docentes e investigadores de participar de estos encuentros en donde pues se le da un poco de espacio a la literatura y a distintos géneros y opiniones que incluso versan entre distintas etapas de la vida. O sea, hay estudiantes de pregrado, está el profesor Jorge Salazar, Daniel de Asa, que ya es egresado. Entonces creo que esas perspectivas son muy valiosas, sobre todo para potencializar este tipo de espacios. Pero nada, yo creo que con eso finalizamos. Nuevamente le agradezco al profesor Jorge Salazar por su participación, siempre bienvenido a este y otros espacios de la editorial de la Universidad del Rosario, a Diego Garzón por su participación, y nada, le recuerdo a todas las personas que están interesadas en seguir programándose con esta primera jornada virtual del libro universitario, que pueden visitar nuestra página editorial.urosario.edu.co. Ahí van a encontrar toda la programación. Tenemos jueves de revistas, tenemos lecturas compartidas, más estudiantes con la editorial, tenemos charlas con la editorial. Entonces tenemos una cantidad de eventos y de programación que generamos estas semanas para ustedes, para que puedan estar atentos, para que puedan comentarnos y participar en cada una de las sesiones. Mi nombre es Laura Ballesteros y espero encontrarlos en una próxima emisión. Muchísimas gracias, Diego, profesor.